Hola a todos, sean bienvenidos a este webinar a cargo de la ponencia de la doctora Angélica Cieiro Noriega. El webinar del día de hoy tiene el título de la norma a la acción, seguridad y salud laboral sin riesgos. Me permito presentar a nuestra ponente, quien nos ha siempre contribuido con su conocimiento y experiencia, manifestado pues muchos de sus conocimientos a través de cada webinar que la doctora Angélica Cieiro imparte con la CENEC. Voy a proceder a leer su semblanza. Ella es doctora en educación, doctorante en derecho, maestra en alta dirección, maestría en administración pública, especialización en derecho de la Unión Europea con la Universidad de Deusto y especialización en derecho norteamericano con la Universidad de Georgetown. Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctora honoris causa por la Asociación Nacional de Locutores, y cuenta con diversas certificaciones nacionales e internacionales en herramientas y metodologías ágiles y lúdicas. Es coach certificada por la Federación Internacional de Coaching con especialidad en coaching estratégico, directivo y sistémico. Ocupó por más de 25 años puestos de alta dirección en el sector público federal, en los sectores seguridad nacional, procuración de justicia y financiero. Desde el 2012, dirige una firma consultora enfocada a la generación de proyectos de consultoría, capacitación y certificación de competencias. Ocupa actualmente la vicepresidencia de Talento Humano y Género de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría a nivel nacional. Ella es académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la UEM a nivel maestría y doctorado. Ha sido galardonada con el micrófono de oro en 2017 por la Asociación Nacional de Locutores de México y el Premio Nacional de Locución 2018 con la medalla al mérito Dolores Anaya. Sea bienvenida, doctora Angélica Cieiro, a este webinar. Gracias, Melissa. Gracias siempre a la CENEC. Para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes, pero sobre todo persuadir y motivar a las empresas, siempre estar dentro del cumplimiento normativo. Esta charla que nos ocupa hoy de la norma a la acción, seguridad y salud laboral, lo que pretende es justamente generar conciencia de la importancia de transformar el cumplimiento normativo en una herramienta efectiva para la seguridad y bienestar de los trabajadores. Esto es, ¿cómo vamos a lograr que la seguridad laboral sea parte de la cultura organizacional y no solo, ¿verdad?, tengamos en mente cumplir un requisito legal? Antes de comenzar, yo quisiera agradecerle su tiempo a quienes hoy me acompañan en un tema tan importante en cualquier empresa, cualquier centro de trabajo, no importando el tamaño que esto sea, porque hoy la seguridad laboral no es solo una exigencia legal, es una responsabilidad compartida que impacta la productividad, impacta la estabilidad, impacta el entorno, el clima laboral de las empresas. Y lo más importante, ¿verdad?, ese valor que debemos darle a la vida y al bienestar de nuestros trabajadores. Entonces, para mí siempre es un gusto poder, pues, charlar y compartir de un tema tan relevante. Déjenme compartirles algunos datos y el por qué estamos aquí. La seguridad y salud en el trabajo hoy en día es un pilar fundamental no solo en nuestro país, sino en todo el mundo y en cualquier organización. Sin embargo, muchas empresas todavía en nuestro país siguen considerando a las NOMS, a las famosas normas oficiales mexicanas, como una serie de obligaciones burocráticas y no realmente como esa herramienta que pueda marcar una diferencia entre la prevención de accidentes y las enfermedades laborales. Hoy, más que hablar en términos teóricos, quiero traducirles en acciones concretas, invitarlos cómo pasar justamente de ese cumplimiento a una implementación efectiva y cómo lograr que realmente
pues la cultura de seguridad laboral forme parte de esos valores organizacionales y no solo, como les digo, de un requisito legal. Datos importantes con los que me gustaría empezar. Un entorno laboral seguro siempre va a fortalecer, va a contribuir a la reputación de la empresa y evitar, ¿verdad?, sanciones legales. Según la Organización Internacional del Trabajo, cada año mueren más de 2.3 millones de personas debido a accidentes o enfermedades laborales. En México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reporta que los accidentes de trabajo pueden reducir la productividad hasta un 20% y generar costos legales y operativos elevados. Luego, entonces, el cumplimiento de las normas, ¿verdad?, en seguridad laboral, lo que hace es ayudarnos a prevenir y por ende a disminuir, a impactar en una disminución los riesgos, a mejorar el ambiente de trabajo y evidentemente a cuidar la reputación de nuestras empresas. Nuestro propósito el día de hoy, ¿verdad?, es justamente pues compartir con ustedes algunas herramientas prácticas que del acompañamiento, ¿verdad?, a muchos de nuestras empresas, clientes, afiliados de la Cámara, pues podemos identificar y hemos identificado, ¿verdad?, para saber cuáles son esas normas claves, cuáles son los aspectos estratégicos de cada norma, cuáles son las estrategias efectivas para poder implementar una norma sin afectar la operatividad de la empresa. ¿Qué quiere decir? Hay que perderle miedo a hacerlo. A veces no lo hacemos porque nunca lo hemos hecho. ¿Para qué lo hacemos? Vamos a llamar la atención. O bien para prevenir sanciones, accidentes y mejorar la cultura organizacional. Por lo general, a mediados del mes de marzo, la Secretaría del Trabajo publica su programa anual de inspecciones y bueno, desde el año pasado se anticipó un crecimiento importante en la plantilla de inspectores, lo cual, ¿verdad?, eh, pues nos alerta en función de que el número de inspecciones a llevar a cabo pues puede incrementarse sobre todo en algunos temas eh, importantes. Vamos a pensar, vamos a reflexionar por qué es clave la seguridad y la salud laboral hoy en día. Porque como les digo, no solo hay que verla como un conjunto de normativas, ¿verdad?, que tenemos que cumplir, sino hay que entenderla como un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier organización. Un compromiso, ¿verdad?, con nuestros trabajadores y sobre todo con el bienestar de ellos, que día a día son quienes contribuyen a que realmente nuestra empresa pues sea productiva y potencialmente, ¿verdad?, impactan en su crecimiento. Entonces, primera idea importante, hay que ver la seguridad y la salud laboral como una cultura, no como un requisito. Vamos a imaginarnos por un momento, ¿verdad?, una organización donde hoy los trabajadores se sienten seguros. Saben que tienen el equipo de protección personal, saben que cuentan con las herramientas necesarias para realizar su trabajo. Y evidentemente es una muestra de que la empresa puede estar preocupándose, ¿verdad?, genuinamente por su bienestar. ¿Qué es lo que vamos a obtener como resultado? Pues evidentemente un equipo mucho más motivado, un equipo productivo y una menor incidencia en las enfermedades laborales, por ende menos incidencias en accidentes e incapacidades. Ahora bien, si nosotros empezamos a reflexionar y a entender los entornos en el que la seguridad es vista como una carga administrativa, donde no evaluamos los riesgos, donde los empleados, nuestros colaboradores trabajan con miedo o con desconfianza por las condiciones que pueden imperar en nuestro centro de trabajo, pues evidentemente se potencializa la probabilidad de que se presente un accidente y un riesgo. La rotación de personas aumenta, ¿verdad? Se incrementa y tenemos empleados desmotivados. Todo esto puede, además, llevar a mi empresa a enfrentar algunos apercibimientos de tipo legal, ¿verdad? En donde, evidentemente, voy a ocuparme más por estar atendiendo lo que se le llama administrar la crisis, que justamente en fortalecer ese entorno laboral. ¿Cómo ha evolucionado la seguridad laboral? En el pasado, la seguridad laboral se enfocaba únicamente a la prevención de accidentes físicos. ¿Qué es esto? Caídas, cortes, incendios, quemaduras, entre otros, ¿verdad? Sin embargo, hoy el concepto se ha ampliado para incluir no solo los riesgos físicos, sino también los riesgos ergonómicos, los riesgos químicos, los riesgos psicosociales como tal.
Hoy el estrés laboral, el acoso, la sobrecarga de trabajo y la falta de organización, así como la ausencia de un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral están presentes. Y esto nos lleva entonces a afirmar, ¿verdad?, que la seguridad no solo es cuestión de tener el equipo de protección, de cumplir con la norma técnica, sino es una cuestión de bienestar emocional, mental y social de quienes integramos el centro de trabajo. Si queremos verdaderamente garantizar un ambiente seguro, debemos abordar todos estos temas pues de una manera integral. ¿Cuál es el impacto en productividad, en la reputación, en nuestra imagen, verdad? Y en el bienestar. Un entorno de trabajo seguro no solo se reduce a prevenir o atender los accidentes o las enfermedades, sino que también tiene que tener como foco el cómo incremento la productividad, cómo apoyo a los trabajadores para incrementar, para aumentar ese rendimiento personal. Si hablamos, por ejemplo, de menos ausentismos, de bajas laborales, cuando los empleados trabajan en condiciones seguras y saludables, está demostrado que las tasas de ausentismo disminuyen y disminuyen drásticamente, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo tiene datos interesantes en donde se afirma que las empresas que priorizan la seguridad laboral hoy en día reducen hasta en un 40% las bajas por enfermedad, lo cual evidentemente se traduce en importantes beneficios económicos para la empresa. Si hablamos de una mayor eficiencia operativa, ¿verdad? Un trabajador que se siente seguro, que se siente protegido, es un trabajador que va a poner mucho más atención en el trabajo diario, va a ser mucho más concentrado, va a ser mucho más eficiente. Si un empleado, por el contrario, no lo capacitamos, tiene miedo de utilizar cierta maquinaria, ¿verdad? Difícilmente vamos a poder hacer que su desempeño sea el óptimo. Personal que no capacitamos es personal desmotivado como tal. Ahora bien, también hay reducción importante de costos por accidentes cuando nosotros, ¿verdad?, cumplimos o no cumplimos con la normatividad. Implementar medidas de seguridad y salud, pues no solo va a proteger a los trabajadores, sino que también nos va a reducir costos operativos en el día a día, ¿no? Cada accidente laboral, ustedes lo saben bien, pues representa un gasto considerable en términos de atención médica, de indemnizaciones, de pérdida de productividad y bueno, no digamos las repercusiones que en materia de seguridad social pudiéramos tener respecto a la cuota patronal que tenemos que pagar. Entonces, ¿qué tan importante es generar nosotros conciencia de cómo podemos, ¿verdad?, a través de implementar las normas, de dar un cumplimiento muy puntual, trabajar impactando la productividad? Pero no nos quedamos solo ahí. Hoy la imagen de cualquier empresa está al alcance de todos, ¿verdad? A través de las redes sociales. Hoy las empresas que priorizan la atención de la seguridad y salud no solo cumplen con la normativa, sino que también fortalecen su imagen ante los clientes, ante pues inversionistas, stakeholders, ante los propios colaboradores, ante proveedores incluso. Hoy necesitamos cuidar la integridad de nuestras empresas. Una marca empleadora fuerte, una empresa reconocida por cuidar a sus empleados, pero además por cumplir con la normativa en un mercado tan competitivo como el que tiene nuestro país, pues finalmente generan la atracción para nuevos talentos. Todos queremos trabajar en esa empresa, ¿verdad? Entonces, una organización con una cultura de seguridad atrae y retiene mucho más fácil a sus equipos de trabajo. Pero también evitamos sanciones y problemas legales. ¿Por qué? Porque el no cumplir con las normas de seguridad y salud, pues puede resultar en sanciones, en apercibimientos importantes, no solo, ¿verdad?, por parte de la Secretaría del Trabajo, sino por parte de otras autoridades, evidentemente. Y generamos confianza. Las relaciones comerciales en cualquiera de nuestras empresas son fundamentales. Luego, entonces, hoy el medio empresarial, el mercado, está mucho más consciente del impacto ético y social de las empresas. Un incidente grave, ¿verdad?, como un accidente mortal, algún compañero, una crisis de salud laboral, pues puede dañar la confianza de nuestros clientes, del público en general respecto
de la empresa. Ahora bien, además de la reputación, además del impacto que tiene en la eficiencia, hay un impacto que es fundamental y es el impacto en el bienestar de los trabajadores. El bienestar de las personas trabajadoras no solo es un derecho fundamental consagrado, como ustedes saben, desde nuestra Constitución, ¿verdad? Sino que también es un factor determinante en su desempeño y en su motivación, como comentaba yo hace unos momentos. Los entornos laborales inseguros o con condiciones precarias generan altos niveles de estrés y esto impacta en la salud mental de las y los colaboradores, pero también disminuye su capacidad de concentración. Cuando un trabajador no está concentrado, se potencializa automáticamente la posibilidad de un accidente de trabajo. Ahora bien, un trabajador que siente que la empresa se preocupa por su seguridad y bienestar es un trabajador mucho más comprometido, mucho más fiel, mucho más leal a la empresa. Y esto se traduce, como les decía yo hace unos momentos, en reducir las tasas de rotación que podemos tener, pero sobre todo en generar entornos laborales saludables. Factores, por ejemplo, como la sobrecarga de trabajo, la fatiga, la falta de condiciones ergonómicas, pueden afectar la calidad de vida de los trabajadores y por ende un entorno seguro no solo va a proteger la integridad física, sino va a buscar que los trabajadores pues disfrutemos de una mejor calidad de vida fuera del trabajo. La seguridad laboral, ¿verdad? No hay que verla, y yo los invito, como un gasto administrativo, es una inversión con base en este impacto que hemos comentado en la productividad, la reputación y el bienestar de los trabajos, de los trabajadores. ¿Por qué? Porque invertir en seguridad, quedamos, reduce costos, mejora el desempeño y previene riesgos. Un trabajador que se siente seguro va a ser un trabajador mucho más motivado. Ahora bien, ¿cuáles son los principales retos que tenemos como empresa en la implementación de las normas oficiales mexicanas? Recordemos que en materia de seguridad y salud en el trabajo tenemos alrededor de 42 normas, 43 con la última que se publicó, la 37. Y bueno, implementar las normas es un proceso clave, decíamos, para prevenir accidentes, enfermedades laborales y mejorar las condiciones de trabajo. Sin embargo, la realidad es que hoy muchas empresas enfrentan obstáculos que justamente se constituyen como una barrera o dificultan, ¿verdad?, su aplicación efectiva. ¿Cuáles son esos desafíos que podemos enfrentar? Primero, que no conocemos qué normas no son aplicables. Uno de los retos más comunes es la desconexión que puede haber entre los responsables de seguridad y el personal operativo. Hay empresas que no contamos con programas anuales de seguridad y salud en el trabajo, obligados, ¿verdad?, por la norma 30, pero además no nos hablamos con las otras áreas, no tenemos una relación con capacitación, con recursos humanos para integrar todas aquellas obligaciones de formación que cada una de las normas pues nos demanda. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Trabajar en equipo, sin duda. Hay que implementar capacitaciones periódicas, hay que saber tener mucha claridad de qué normas nos aplican, ¿verdad? Y asegurarnos de que los trabajadores en las diferentes áreas tengan total comprensión y capacitación respecto a las normas que les aplican a su tarea en particular. Podemos enfrentarnos, ¿verdad?, a un reto que no solo en esta materia, en muchas otras, es complicado si no se gestiona adecuadamente, que es la resistencia al cambio, la parte cultural de las organizaciones. Muchas organizaciones, específicamente aquellas que traemos ya muchos años, ¿verdad?, que traemos procesos tradicionales muy puntuales, vemos la seguridad laboral como un gasto innecesario, como una barrera justamente para la productividad. Yo necesito al personal trabajando, no lo necesito formándome. Esta mentalidad genera resistencia, sobre todo hoy, que estamos conformados por generaciones distintas, que apreciamos y valoramos los trabajos de una manera diferente. Y evidentemente, esta parte de resistencia a la que nos podemos enfrentar, pues hoy se vuelve mucho más significativa. Por ejemplo, a veces no le damos la importancia al equipo de protección personal, ¿verdad?
no traemos un arnés o el montacargas no está funcionando adecuadamente o no uso el casco como tal. Fomentar la cultura de seguridad es justamente apostarle a futuro. Buscar, ¿verdad?, con una visión estratégica, tener beneficios a largo plazo y sobre todo una promoción donde involucremos justamente en esa cultura preventiva a todos los niveles de la organización. Pero no tengo recursos para hacerlo. La implementación de ciertas normas requiere inversión en infraestructura muchas veces, en equipo de protección, evidentemente, en señalización, en ergonomía, en sistemas de prevención como tal y en capacitación. Y desafortunadamente capacitación es un rubro que muchas de las empresas siempre dejan al final. Quiero cumplir con lo estrictamente necesario. Entonces empiezan a ver el cumplimiento de las normas como una carga financiera. Hay que planificar la inversión. La inversión en seguridad como parte de nuestro presupuesto anual es un imperativo. Es mucho más barato prevenir que corregir. Ahora bien, otro de los principales retos, les decía yo que se incrementó sustancialmente, por lo menos eso anunciaron cuando se autorizó el presupuesto de egresos de la Federación, en un número significativo de plazas, ¿verdad? Esa es la intención, el área de inspecciones de la Secretaría del Trabajo. Muchas empresas hoy en nuestro país implementan medidas de seguridad solo para cumplir o la auditoría de calidad que tenemos para conservar nuestra certificación o bien para estar preparados para atender una inspección laboral, pero no mantienen un seguimiento constante. No hay supervisión, no hay claridad sobre las normas que nos aplican y en muchas ocasiones lo que tomamos son medidas reactivas, medidas que responden, que reaccionan, que nos van a salir mucho más caras que haber previsto, que haberme anticipado a su atención. El poder tener nosotros programas preventivos, programas de intervención en las distintas normas, pues lo que hace es mantener un estándar de seguridad constante y de tranquilidad para el patrón como tal. Ahora bien, cuando la seguridad laboral eh, se ve solamente con el enfoque de cumplir y no constituye una prioridad para la alta dirección de la empresa, pues la experiencia nos ha dado a notar que la implementación se vuelve deficiente. Cuando no tenemos el respaldo de la dirección, pues cualquier programa de seguridad suele pasar a un segundo papel, ¿verdad? O bien solamente se queda ahí documentado. Es importante, ¿verdad?, que se gestione, pero se motive, que la alta dirección se involucre, que esté comprometida en todos aquellos aspectos que integran nuestro programa de seguridad y salud. Estos retos, ¿verdad?, pudieran constituir para las empresas ante un contexto económico político como el que estamos viviendo ahorita, un gran desafío. Sin embargo, como vamos a platicar y a charlar, pues la intención es justamente de poder tomarlo como una oportunidad para ser una empresa mucho más productiva y tener a nuestros empleados, ¿verdad?, contentos. Y contentos no significa eh, facilitar el que no se cumpla con la normatividad, todo lo contrario. Aquel trabajador que se siente seguro va a ser siempre un buen trabajador. ¿Cuáles pudieran ser las estrategias para poder superar estos retos que nos está pues poniendo el contexto por delante? Sin duda la capacitación continua de empleados, pero también de líderes, de supervisores. Muchas campañas de cultura de seguridad no tienen ningún costo. Hoy con el manejo de redes que tenemos al interior de nuestras empresas, pues son acciones que muy fácil se pueden llevar a cabo. Integren en sus presupuestos, ¿verdad?, la inversión en seguridad. Creen auditorías o revisiones periódicas. No lo dejen al final o cuando ya tengo la notificación de la inspección y motiven un compromiso real de la alta dirección. Porque si no, ¿verdad?, lo que estamos haciendo es exponiéndonos a multas y a sanciones económicas. Tanto la Ley Federal del Trabajo como el reglamento en materia de seguridad y salud contemplan multas que van desde los 50 hasta los 5,000 UMAS y son sanciones de doble acción. ¿Qué quiere decir? Que si la norma me pone a mí 5 obligaciones y no cumplo 2 de ellas, la sanción se pone por cada uno de los incumplimientos. Entonces, pues una NOM 35 puede ir hasta millones de pesos. Aquí les puse 1,2 millones de pesos,
pero hay un caso en internet muy interesante que nos habla de hasta 16 millones de pesos, ¿verdad? El no cumplir con las normas de seguridad y salud, pues nos pone en riesgo ante una inspección de la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Hoy la Secretaría del Trabajo es la autoridad responsable de inspeccionar para verificar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad laboral. Eh, las multas pueden afectar gravemente la estabilidad financiera de las empresas, pero sobre todo quienes somos pequeñas o microempresas, ponemos en riesgo el propio capital de la empresa. ¿Cuáles son los costos ocultos, déjenme llamarlos así, del incumplimiento? Pues sin duda, más allá de las sanciones, ¿verdad? Los accidentes de trabajo generan costos indirectos que pueden aún ser mucho más alto y de mayor impacto que las propias multas. Costos médicos y de rehabilitación, pérdida de productividad, ¿verdad? Si un trabajador se accidenta, pues su ausencia va a afectar los tiempos de producción o puede generar retrasos en la entrega de cierto proyecto, pero también daño en la moral del equipo. Un ambiente inseguro siempre va a reducir la motivación y el compromiso de los trabajadores y evidentemente el incremento en las cuotas del seguro social. Ahora bien, adicional a estas multas, ¿verdad? El no cuidar el cumplimiento de las normas, pues puede derivar en una responsabilidad incluso hasta de tipo penal para los directivos o dueños de las empresas en caso de alguna negligencia grave como tal. La empresa no solo sufre pérdidas económicas, sino que también puede hasta desaparecer del mercado debido a la crisis reputacional que puede enfrentar. La crisis, el daño a la reputación que hoy estamos sujetos, ¿verdad? Y la pérdida de clientes en una era digital como la que estamos viviendo, pues se vuelve viral ante todo. Hoy tenemos que cuidar a nuestros clientes, el mercado, a nuestros proveedores, pero también a nuestros empleados. Y el cumplimiento laboral de lo dicho hasta ahora, evidentemente, pues no queda como una opción. Más allá de evitar multas, evitar sanciones como tal. El verdadero objetivo es que generemos conciencia de la importancia de proteger la vida y la salud de nuestros trabajadores, de reducir los riesgos operativos y evidentemente de fortalecer a la empresa a largo plazo. Entonces, cumplir con las normas es más que una obligación, es una inversión en cuanto a bienestar, pero también en cuanto a éxito financiero de la empresa. Hoy las empresas que priorizan la seguridad generan mucho mayor confianza en el mercado en el que se desenvuelven. Se convierte el cumplir las normas en un control muy efectivo para administrar los riesgos que podemos tener frente a nosotros, no solo los riesgos legales, también los riesgos operativos. Y bueno, todo esto me conlleva a sugerir que la seguridad y la salud laboral debe ser una prioridad estratégica que toda empresa considere como tal. Ahora bien, si hablamos del marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo, les decía yo, ahí tenemos cerca de 43 normas, ¿verdad? De las cuales se establecen de manera muy puntual los lineamientos que en su conjunto tienen como finalidad, ¿verdad?, prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que implementar correctamente estas normas para cumplir los fines que ya hemos mencionado. Ahora bien, déjenme platicarles de algunas normas de manera muy general en este webinar para generarles esa inquietud, sembrarles la motivación, persuadirlos a que se involucren, ¿verdad?, en el cumplimiento de las normas. Y bueno, saben que aquí la Cámara siempre tiene a su disposición el poder acompañar a sus empresas, ¿verdad?, en la implementación de las mismas. Voy a revisar primero 4 normas que no son comunes a prácticamente todas las empresas y luego referiré a algunas otras que pueden ser también del interés. Voy a empezar con las comisiones de seguridad e higiene. La norma 19, ¿qué regula esta norma en particular? Bueno, esta norma lo que regula es cómo se va a integrar, cómo va a organizarse y cómo van a funcionar las comisiones de seguridad e higiene en todos los centros de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de la norma como tal?
Pues evidentemente prevenir accidentes es muy puntual esta norma y enfermedades laborales. ¿A través de qué? De estarlo revisando constantemente en nuestro programa y implementar, ¿verdad? Un programa de acciones correctivas. ¿Cuáles son las obligaciones clave que esta norma pone para las empresas? Primero, que tenemos que constituir una comisión de seguridad e higiene en los centros de trabajo con más de 15 empleados. No es potestativo, es una obligación como tal. Segunda, muy importante, tenemos que capacitar a los miembros de la comisión en la identificación y prevención de riesgos. No se trata solamente de constituirla documentalmente. La propia norma señala en qué tengo que capacitar a los miembros y evidentemente esta comisión va a tener tareas y una de sus tareas fundamentales es llevar a cabo esos recorridos de manera periódica para poder determinar cuáles son las condiciones de seguridad e higiene que están presentes en el centro de trabajo. Asimismo, ¿verdad? La comisión tiene la obligación, pues, de reportar incidentes, reportar accidentes y llevar a cabo un registro de todas las actividades que realiza. Punto neurálgico en las inspecciones, las evidencias que generemos de las tareas que llevamos a cabo. Ahora bien, ¿qué capacitación resulta obligatoria para la norma 19? La propia norma nos señala, quienes integren la comisión pues deben de saber identificar riesgos, hacer una inspección de seguridad, cómo se lleva a cabo el levantamiento de la información para una investigación de accidentes y cuáles son las medidas de prevención que se deben tener. ¿Por qué? Porque la norma previene que debemos tener planes correctivos y medidas preventivas. Entonces, que conozcan de marco normativo, que conozcan de metodologías, evidentemente, de procesos de investigación de accidentes, de análisis causa-raíz, es fundamental para quienes integran, ¿verdad?, la comisión como tal. ¿Qué tengo que tener? La evidencia de que los capacito, de que está constituida la comisión y de que está operando como tal. Otra norma fundamental es la norma 30, que se refiere justamente a los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué regula en particular esta norma? Esta norma que está vinculada prácticamente con todas las demás normas, es un referente de las demás normas. Lo que regula es, más que regular, lo que detalla son los requisitos, déjenme decirlo de esa manera, para que las empresas implementemos los servicios preventivos, esa palabra es clave, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Con qué objeto? Con el objeto que decíamos de reducir riesgos y mejorar el ambiente de trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones clave para las empresas en esta norma? Tener un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y lo debemos de tener de manera anual. Diseñar e implementar un programa de seguridad y salud en el trabajo lo debemos de tener también de una manera anual. Ahí les recomiendo siempre apoyarse con los lineamientos del programa SOLVE, autorizado por la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos que garantizar la formación de nuestros colaboradores en temas de prevención, evidentemente, asignar a personal responsable de coordinar la seguridad y salud de los trabajadores y llevar a cabo pues revisiones periódicas. En la norma 30, quienes deben de ser capacitados, ¿verdad? Sin duda, todos los trabajadores que conozcan de riesgos y medidas preventivas, los supervisores, los gerentes, ¿verdad? Para que puedan aplicar las medidas en su área y sobre todo los responsables de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué temas debe incluir la capacitación cuando hablo de norma 30? Factores de riesgo presentes en el entorno laboral, un adecuado uso, por ejemplo, del equipo de protección personal, primeros auxilios, manejo seguro, por ejemplo, de sustancias químicas, ergonomía. ¿De qué va a depender? De aquellas normas que no sean aplicables. A cada centro de trabajo nos aplican diferentes normas. Sin embargo, la norma 30, al igual que las 19, nos aplica a todos. Luego, entonces, tenemos primero que conocer cuáles son nuestras obligaciones por cada una de las normas que nos pudiera aplicar. Ahora bien, una de las normas más recientes, ya pasaron algunos años, pero sigue siendo una norma donde hay mucha resistencia para cumplirla o la estamos cumpliendo nada más en pedacitos por si me llega la inspección, ¿no? Con mucha irresponsabilidad, creo yo.
¿Qué regula la norma 35? No es una norma como se lee en los medios que previene el estrés, no. Esta norma lo que viene es a establecer los lineamientos para que tengamos los patrones. El cómo poder identificar, cómo poder prevenir, pero sobre todo cómo poder atender factores de riesgo psicosocial. Factores entre los que se encuentra pues el estrés, el equilibrio vida personal, vida laboral, la carga de trabajo, el acoso e incluso la violencia laboral. ¿Cuáles son las obligaciones clave de esta norma 35? Sin duda, primero, identificar quiénes de nuestros trabajadores han sido sujetos de un acontecimiento traumático severo y poderlos canalizar a la atención médico-psicológica necesaria. Un trabajador sano emocional y mentalmente va a ser mucho más productivo. Identificar los factores de riesgo psicosocial en las áreas de trabajo y atenderlos. No nada más es, oye, identifiqué que en el área de producción, pues hay riesgo de un mal liderazgo, tengo indicios, ¿verdad? Por los resultados. ¿Qué vas a hacer? Hay que atenderlo. Hay que diseñar estrategias, integrar un plan preventivo e integrar un plan de intervención. Pero también la norma nos obliga a capacitar a todos los colaboradores, a todos, en materia de prevención y manejo del estrés. Pero además a los líderes, supervisores. La capacitación debe ser anual en materia de prevención de riesgos psicosociales. ¿Qué temas debemos de incluir en la capacitación y quiénes? Primero, a todos los trabajadores. ¿Para qué? Para reconocer, para prevenir los factores de riesgo psicosocial. A los supervisores, ¿para qué? Porque el liderazgo constituye un riesgo si no tenemos un liderazgo saludable. Luego, entonces, hay que capacitarlos para poder fomentar un entorno organizacional favorable. Y evidentemente a las áreas de recursos humanos, que trabajen en equipo con las áreas de salud y seguridad. ¿Qué temas debe incluir la capacitación? Pues cómo identificar factores de riesgo, cuáles son las estrategias para poder atenderlos, cómo fomentar un liderazgo positivo, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, cómo manejar conflictos, ¿verdad? Y cómo promover ese equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Entonces, el cumplimiento de estas primeras 3 normas que les comparto, que no son aplicables a todos los centros de trabajo, van a incidir justamente en una mejora de la productividad y empiezan a ayudarnos, ¿verdad?, a contribuir a generar ese entorno laboral que estamos buscando. Obligaciones clave de la norma 35 que todavía muchas de las empresas en nuestro país no están queriendo cumplir o simplemente lo delegan como una tarea más del área de recursos humanos sin medir el impacto que yo pueda tener. Conocer cuáles son los factores de riesgo en la empresa y atenderlos. Brindar ese apoyo, ese acompañamiento a los trabajadores, ¿verdad?, que así lo necesiten. Ahora bien, ¿qué debo hacer para cumplir con estas primeras 3 normas? Pues lo primero que tengo que hacer es trabajar recursos humanos de la mano con el área de seguridad y salud y que en los programas de capacitación anuales, ¿verdad?, tengamos incluidas o se reflejen todas estas acciones de capacitación que nos van a permitir no solo cumplir con la norma, insisto, sino generar entornos saludables y sobre todo profesionalizar a nuestros colaboradores. Ahora bien, hay otras normas, las quiero mencionar porque son normas que también en lo general aplican, normas cuyo cumplimiento resulta un poco más complicado por lo que pudiera derivarse en algún gasto para la empresa, pero que no podemos evadir el cumplirlas. 4 normas, déjenme platicarles de la 36, la 4, la 17 y la 5, que también son normas de aplicación general. Si hablamos de la norma 36, estamos hablando de la norma que regula la ergonomía y los riesgos vinculados al levantamiento manual de cargas como tal. ¿Qué nos regula esta norma? Esta norma lo que va a hacer es establecer lineamientos para prevenir trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué quiere decir? Cualquier riesgo que esté asociado al levantamiento, al transporte, a la manipulación de una carga dentro del centro de trabajo.
El objetivo de esta norma es cuidar la salud física de los trabajadores, en particular evitar lesiones de columna, de articulaciones, de músculos que puedan derivar, ¿verdad?, de la carga excesiva o posturas inadecuadas como tal. ¿Cuáles son las obligaciones puntuales que tenemos las empresas en esta norma? Y déjenme decirlo así, las obligaciones clave. Primero, evaluar los riesgos ergonómicos. Se da la carga manual, ¿qué riesgos puedo tener? Establecer límites de peso, ¿verdad? Según el sexo y la condición física de los trabajadores de nuestro centro de trabajo. Eh, Nos invita a implementar medidas para poder reducir el esfuerzo físico usando equipos mecánicos o teniendo pausas activas, que es muy importante el día de hoy, de la mano con la norma 35, a brindar espacios con técnicas adecuadas para la manipulación, para el traslado, para el levantamiento de cargas y evidentemente la realización de exámenes médicos periódicos. A quienes nos aplica la norma 36, y déjenme decirles que la norma 36 para cumplimiento de la norma 35 y para el cumplimiento de la norma 37, teletrabajo, pues es fundamental. Están totalmente alineadas y referenciadas las obligaciones que hay que cumplir. ¿Qué obligaciones de capacitación puntualmente tengo en la norma 36? Pues de una u otra manera que tengo que saber, ¿verdad?, cuáles son las posturas adecuadas para levantar cargas, cómo debe utilizarse el equipo ergonómico y todo aquello que pueda conducirnos a prevenir de una manera oportuna las lesiones que pueden darse de carácter físico. ¿Quiénes deben ser capacitados en, en la norma 36? Primero, todos los trabajadores que tienen dentro de sus tareas, ¿verdad?, alguna actividad que implique levantamiento manual de cargas y sin duda los responsables de seguridad y salud en el centro de trabajo. Cuando ustedes implementan puntualmente la norma 36, es muy evidente cómo se reducen, ¿verdad?, las incapacidades por lesiones de esta naturaleza, ¿verdad? Cuando tú enseñas a las personas a hacer un levantamiento seguro, a cómo no deben poner la espalda cuando van a levantar una caja, ¿verdad? O el uso de fajas, soportes ergonómicas para hacerlo, evidentemente estamos cuidando la salud de nuestros trabajadores. Tenemos otra norma que nos aplica mucho, ¿verdad?, a muchas empresas, perdón, no muchos, sino muchas empresas, que es la norma número 4, la relativa a los sistemas de protección y maquinaria y equipo para justamente poder protegernos o evitar accidentes laborales como tal. El mal uso en ocasiones del equipo de las máquinas industriales, pues es justamente una de las principales causas de pues quemaduras, atrapamientos, amputaciones, incluso pérdida de miembros en el entorno laboral como tal. ¿Cuáles son las obligaciones clave que tenemos en materia de la norma 4? Primero, implementar dispositivos de seguridad en maquinaria y equipo. Y esos dispositivos deben ser claros, deben ser sencillos, deben de ser de fácil comprensión. Cuando nosotros capacitamos a los trabajadores, ¿verdad?, en materia de seguridad, pero en el manejo de la maquinaria, estamos comprando prácticamente un seguro de tranquilidad como patrones. Hay que realizar inspecciones periódicas para garantizar el funcionamiento de los equipos. Por ejemplo, se vincula a la regla de etiquetado de sustancias químicas o a las reglas de bloqueo, ¿verdad? Hay que proporcionar mantenimiento preventivo a los equipos. Oye, ¿qué me pueden revisar si llega una inspección laboral en cuanto a la norma 4? Bueno, pues a lo mejor que tengas tu programa preventivo de seguridad, la capacitación que les hayas dado a los trabajadores respecto, ¿verdad?, a los riesgos en el uso de esa maquinaria, el uso de protecciones de seguridad, cómo deben utilizar el equipo, ¿verdad? Y sobre todo el bloqueo y etiquetado de los equipos peligrosos. Aquí, por ejemplo, cuando se instalan sistemas de seguridad en las prensas, ¿verdad?, en las líneas de producción, se reducen de manera importante los accidentes por atrapamiento que se le llama. Ahora bien, tenemos otra norma muy importante que es la norma 5, manejo y almacenamiento de sustancias químicas. Aquí lo que se establecen son los lineamientos
para manipular, transportar, almacenar, ¿verdad? Y disponer de sustancias químicas que existan en el centro de trabajo. Dentro de estas normas, empresas como la empresa química, la farmacéutica, la metalúrgica, la de manufactura, pues sin duda tienen obligaciones muy puntuales que cumplir. ¿Cuáles son esas obligaciones clave de la norma 5? Primero, identificar y clasificar las sustancias peligrosas que se utilizan en el centro de trabajo, saber cuáles son. Capacitar a nuestro personal, evidentemente, en el manejo de esas sustancias, contar con una señalización adecuada, ¿verdad? Tener procedimientos de emergencia debidamente establecidos y difundidos en caso, por ejemplo, de un derrame o de una intoxicación, y evidentemente disponer de equipo de protección personal adecuado. Ahora bien, ¿quiénes deben de ser capacitados en esta norma? Pues los operadores que manejan sustancias químicas, personal de mantenimiento y limpieza, por ejemplo, supervisores de seguridad. A partir de la pandemia, ¿verdad? El que tengamos cloro en muchas de nuestras oficinas, el cloro es una sustancia que debe estar etiquetada y su manejo, ¿verdad? Requiere cierta capacitación. Ahora bien, ¿en qué debo capacitarlos? Bueno, pues a lo mejor en etiquetado, en clasificación de sustancias químicas, en el uso correcto del EPP, del equipo de protección personal, en manejo seguro, almacenamiento y transporte de químicos y sin duda procedimientos de primeros auxilios en caso de exposición. Vinculado a estas dos normas, porque las normas no van solas, se van relacionando, tenemos la norma 17. La norma 17 que regula el uso, la selección, el uso y el mantenimiento del equipo de protección personal. Esta es una de las normas que más se sanciona en inspecciones, déjenme decirles. ¿Por qué? Porque no tenemos el cuidado de haber capacitado a nuestros colaboradores, ¿verdad? En cuanto al uso del equipo de protección personal. Y entonces me hace muy fácil quitarme las botas, dejarlas ahí en el pasillo, ¿verdad? Por donde pasa la gente. O si tengo un recorrido, una inspección ese día, pues definitivamente voy a tener una observación interesante que atender. ¿Cuáles son, a partir de que entendamos que el equipo de protección personal es la última barrera de protección contra un riesgo laboral, cuáles serían esas obligaciones clave que pudieran derivar de la norma 17? Sin duda, identificar los riesgos laborales, determinar el equipo de protección personal que necesitamos, capacitar a los trabajadores en qué, en tipo de equipos, en uso adecuado y mantenimiento del equipo, en consecuencias del uso inadecuado del equipo y en las normas, en todas las normas de seguridad laboral. Necesitamos también supervisar el mantenimiento, el uso correcto del equipo de protección personal y el estado que guarda este equipo de protección personal. Así podríamos hablar de las 43 normas y de todas les he mencionado solamente algunas de las obligaciones muy puntuales que vienen en cada una de ellas. ¿Qué es lo que me lleva a reflexionar, verdad? Pues que si cumplimos con las normas estamos de manera preventiva, en gran medida previniendo alguna sanción, pero también estamos protegiendo la vida y la mejora de la productividad, que la capacitación está incluida en todas las normas, es clave para la correcta implementación de la misma y había que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué medidas de seguridad ya aplicamos en la empresa y cuáles pudieran mejorar? El poder pasar de la norma a la acción y tener una estrategia efectiva de implementación, pues me lleva a sugerirles, ¿verdad? El generar un diagnóstico inicial, esas brechas entre lo que tengo que hacer y no estoy haciendo, lo que tengo que cumplir y no lo estoy haciendo. Para ello, la Secretaría cuenta con una herramienta gratuita que pueden ustedes utilizar y autodiagnosticarse como tal. Generar a partir de esa identificación, pues un plan de acción. Generar conciencia de que tenemos que trabajar hoy con una cultura preventiva que detone en compromiso para los trabajadores, ¿verdad? Busquemos incorporar herramientas que nos permitan la digitalización, el monitoreo de la seguridad laboral y sobre todo estar preparados hoy para atender y salir avante de una inspección laboral como tal. Ahora bien,
el diagnóstico, porque es importante, me va a decir dónde estoy parada. Un diagnóstico bien realizado me permite priorizar las tareas. ¿Qué debo hacer para hacer un diagnóstico? Pues evaluar el estado actual, clasificar los riesgos, priorizar y jerarquizar las acciones de los riesgos. De ahí voy a detonar planes de acción. ¿Cómo cumplir las normas, verdad? Sin complicaciones y sin que sean una gran erogación. ¿Cómo diseñar un plan de acción eficiente? Prioricen esas acciones, definan responsables y supervisen los avances. No suelten, ¿verdad? La implementación de los programas de seguridad y salud. Como he dicho hasta ahora, la capacitación juega un rol fundamental en el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo. Es una estrategia muy puntual para poder generar conciencia, evidentemente. Y esto nos ayuda a entender que efectivamente no es una carga, ¿verdad? El cumplir con las normas, sino se va a traducir en un beneficio, en una inversión a largo plazo. Estrategias para generar conciencia en los trabajadores. Difundan los programas de capacitación, hagan notorio que los programas están enfocados a cumplir con la normativa, usen ejemplos reales, vivencias de la propia organización para eh, lograr claridad y entendimiento del alcance de la prevención de riesgos y hagan un refuerzo continuo, difusión continua de lo que estamos haciendo. Para ello pueden apoyarse del uso de diversas herramientas tecnológicas que hay en materia de seguridad y salud en el trabajo, que permiten hoy, bueno, desde tener integrados los expedientes de los trabajadores, desde monitorear en tiempo real las actividades que pudieran estar sujetas o de mayor riesgo dentro de la organización. Y evidentemente, pues esto nos va a permitir optimizar el cumplimiento normativo. Aquí les dejo, por ejemplo, hay softwares de gestión y seguridad y salud ocupacional, hay aplicaciones móviles donde las comisiones pueden ir levantando a través de un checklist, ¿verdad? Los reportes en campo, hay dispositivos para la detección de riesgos y esto tiene que traducir también en un programa de trabajo como tal. Ahora bien, ¿por qué es importante, y con esto cierro, estar preparados para una visita de la Secretaría del Trabajo? Porque les decía yo, una visita puede derivar en multas, en sanciones, ¿verdad? Para ello, ¿qué debemos de hacer? Primero, estar ciertos qué norma debemos de cumplir. Los invito a hacer el autodiagnóstico. Dos, revisar las evidencias que tenemos. Si nosotros en un programa determinamos la evidencia, el inspector le va a dar, vamos, le va a dar validez a ese programa y la evidencia debe de existir porque nosotros lo estamos estableciendo como tal. Hay que tenerlas actualizadas como tal y evidentemente si hay un incumplimiento, pues hay que atenderlo. Ustedes saben que hay dos tipos de inspecciones ordinarias, nos vamos a enterar cuando menos 24 horas antes, ¿verdad? Pero hay extraordinarias. Hoy hay muchas extraordinarias. ¿Qué quiere decir? Sin previo aviso, generalmente por alguna denuncia de un trabajador o de un accidente como tal. Y hay también eh, visitas de seguimiento, de comprobación. Saber si aquello que en un momento nos revisaron y causó pues algún emplazamiento está siendo cumplido. ¿Cómo debemos prepararnos? Simplemente estar ciertos que contamos con la evidencia documental actualizada, resguardada, ¿verdad? Y que corresponda justamente a esas obligaciones que de la norma nos ocupa. Déjenme como reflexión final compartir unas últimas palabras con ustedes, insistiéndoles, ¿verdad?, que la seguridad laboral pues no debe ser vista como una carga administrativa, sino como una inversión en la estabilidad, en la eficiencia y en el crecimiento de las empresas. Y el punto clave va a ser siempre, no nada más estar pensando que tenemos que cumplir con las normas, sino vamos a integrarlas a la cultura organizacional para de esa manera generar realmente, ¿verdad?, una cultura de prevención de accidentes, de prevención de la salud y sobre todo enfocada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Este tema da para muchísimas horas y muchísimos cursos. Yo los invito a que se acerquen a la cámara, ¿verdad?, para estar cumpliendo con la norma a través de la implementación, el acompañamiento para cumplir con las diferentes normas. Y bueno, abriría yo algún espacio de 5 minutos si hubiera alguna duda, alguna pregunta con las que yo pudiera apoyarlos con todo gusto.
Me vengo para acá con ustedes. Abrimos el espacio de preguntas, de opiniones. El chat está habilitado para que compartan ahí, si tienen alguna duda o comentario para la doctora Angélica. Adelante. Me encantaría que hubiera preguntas, opiniones, preocupaciones incluso. Gracias, Roberto. Esta materia da para muchísimo. Yo los invito, si son responsables de seguridad y salud en el trabajo, si son responsables de las áreas administrativas, a que no se alejen del cumplimiento. Por aquí alguien levantó la mano. María de Jesús. Adelante. Sí, muchas gracias, doctora, por su exposición realmente muy claro. ¿Qué tanto recomienda usted el programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo que promueve la STPS para poder implementar todas las normas? Porque si realmente sí es muy complejo para una organización desde hacer el diagnóstico e identificar todas las normas e ir cumpliendo cada uno de los requisitos. ¿Es conveniente para las organizaciones adherirse a este programa y que la misma secretaría los lleve de la mano? Sí, si estamos dispuestos a cumplir y si estamos dispuestos a invertir. ¿Por qué te lo digo de esa manera, María de Jesús? Porque si a mí me aplican aquellas normas que implican, ¿verdad?, un gasto importante para capacitar o para certificar a algún trabajador y no lo hago, evidentemente estoy mucho más sujeta a una inspección o a un emplazamiento como tal. Hoy la Secretaría ha puesto a disposición de todos diversas herramientas. Lo que yo recomiendo muy puntual, hagan primero su autodiagnóstico. El autodiagnóstico, si se sientan con la información a la mano, lo hacen, no necesariamente tienen que poner sus datos, lo hacen, vamos a decir, de manera anónima. Y eso es un punto de partida muy importante para saber qué normas me aplican y cuáles no. Y de ahí determinar efectivamente cuáles son aquellas obligaciones que tengo que cumplir. En ocasiones pareciera que son muchas, pero a lo mejor con una evidencia logramos cumplir muchas. Entonces, todas las herramientas que ha puesto la Secretaría a nuestra disposición son eficientes, son eficaces. Ninguna te libera, ¿verdad? Ni el propio Velago te libera de que puedan hacernos una inspección. Y sale a veces contraproducente el haber dicho en un autodiagnóstico, en una autoinspección, ¿verdad? Que sí cumplimos y no cumplir después. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta, alguna otra duda, comentario que quieran compartir con el resto del grupo. Sí, hola, buenas tardes. Adelante, Roberto. No iba a escribir, pero ya mejor hablé. Adelante. Este, una duda en el tema de los subcontratos, por ejemplo, en algunos proyectos que tenemos o que hemos ahí estado incluso supervisando, pues para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral, nosotros lo que hacemos es replicar y proporcionarles pues nuestros programas, ¿no? Y manuales de seguridad y hacer que firmen, por ejemplo, algunas cartas responsivas o que firmen incluso la aceptación del manual y que van a cumplir con las medidas que nosotros tenemos y con las leyes y normativas. ¿Esto es suficiente? Por ejemplo, en el caso de que por algún tema nos auditaran, cómo tenemos a nuestros subcontratos, o sea, es suficiente para llevar a cabo ese cumplimiento y para garantizar que cumplimos con las normas. Muy importante la pregunta, Roberto, te lo agradezco. Recuerden que en materia de tercerización somos corresponsables y hay obligaciones muy puntuales. Quiero comentarles que todas las últimas inspecciones que hemos atendido de nuestros clientes, hay dos puntos que nos están pidiendo en todas, se los paso como tip. Uno son los contratos de tercerización, contratos que estén actualizados, que nos garanticen tener el cumplimiento de las obligaciones que tiene la empresa para con los trabajadores, evidentemente, y que desde los nombres de los contratos coincidan con las personas que tenemos físicamente ahí. Y otro punto es el protocolo de igualdad y no discriminación. Súper importante que esos dos puntos se tengan. Entonces, hay que revisar, Roberto, cuáles son las obligaciones puntuales que en materia de tercerización tiene que cumplir desde tener el REPSE como tal, ¿verdad? Ese REPSE actualizado,
hasta los reportes que se tienen que estar integrando por parte de la empresa subcontratada a la propia secretaría. Eso es muy importante. Ok, sí. Y por ejemplo, en este caso del REPSE, cuando el subcontrato es solamente una persona física con actividad empresarial que no le aplica el REPSE, ¿sería suficiente con que firme entonces La l- responsabilidad. las respuestas? Ah, ok, Así es, ok, muchas gracias. para servirte. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengamos? Seguramente en días próximos tendremos conocimiento del programa de inspecciones. Hay que estar preparados. No hay más tranquilidad que el estar preparados y tener nuestra carpeta de evidencias. Pues a mí no me resta más que agradecerle siempre a la Cámara la invitación, el poder desde la Cámara facilitarles, ¿verdad?, a nuestros afiliados, a las empresas interesadas, todas aquellas herramientas que en un momento dado pues les sean útiles. Quedamos a sus órdenes a través de la Cámara, ¿verdad? Cualquier acompañamiento que requieran para cumplir con la normativa, cualquier asesoría, pues quedamos atentos. Muchas gracias, Meli, como siempre, por la invitación. Y bueno, no dejo de invitarlos. Mañana, el sábado se celebra el Día de la Mujer. Y bueno, a veces en las empresas pasan desapercibidas esas fechas. Yo los conmino, los invito, ¿verdad?, a que este tipo de pláticas las hagan extensivas. El solo hecho de que tengan ustedes una constancia que estuvieron en la plática nos ayuda a cumplir con la norma 35 y con los protocolos de igualdad. Cosas tan sencillas que no tienen mayor costo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y bueno, mañana estaremos hablando de la equidad de género, ¿verdad? Cómo llevarla de la palabra a la realidad dentro de las empresas y qué tan importantes. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde y gracias por estos minutitos que me pasé. Pero bueno, siempre es importante atender las dudas. No, doctora, al contrario, muchas gracias a usted. Y antes de finalizar, quisiera presentarle un reconocimiento virtual por su participación, el cual me permito leer a nombre del ingeniero Óscar Solís Yepes. La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría le otorga este reconocimiento a usted, doctora Angélica Cieiro Noriega, por su brillante participación en el webinar de la norma a la acción, seguridad y salud laboral sin riesgos. Agradecemos, como siempre, sus valiosas aportaciones a la Consultoría Nacional. Firma el ingeniero Óscar Solís Yepes, nuestro presidente de CENEC, con fecha 5 de marzo. Muchas gracias, doctora. Y el día de mañana continuamos con otro webinar a las 10 de la mañana, por lo cual espero que todos puedan acompañarnos ahora en la mañana con el tema equidad de género, del discurso a la acción en el mundo empresarial. Listo, y Muchas gracias. ojalá inviten a sus compañeras de trabajo. Muchísimas gracias a todos y un gusto como siempre. Que tengan excelente tarde y gracias por conectarse. Mañana nos estaremos saludando. Gracias. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Buena tarde.